Bien, bueno, para comenzar, porque ya estamos la mayoría conectados, vamos a tener una oración para dar inicio a la Cena del Señor. Bendito Padre que estás en el cielo, Señor, estamos agradecidos por este día de vida que nos regalas, esta nueva oportunidad, Señor, de predicar tu palabra, de dar testimonio, Señor, en este día. Agradecido, Señor, porque tu misericordia está con nosotros en cada momento, desde que nos despertamos, Señor, hasta que nos acostamos. Sabemos, Señor, que tú estás con nosotros, proveyéndonos, Señor, según nuestra necesidad. Agradecerte la salud, Señor, el sustento, todas las bendiciones espirituales, Señor, que recibimos de ti. Tu protección, Señor, en este mundo tan difícil y gobernado por Satanás. Tus hijos podemos vivir de una manera distinta, con una esperanza de vida eterna en nuestro corazón, por lo cual, Señor, te damos muchas gracias del poder vivir de esta manera y en esta hora, Señor, y en particular en este momento que estamos reunidos para recordar a nuestro Salvador, a quien hizo posible todo esto en nuestra vida, entregando Él su vida por cada uno de nosotros. Hoy vamos a hacer un poco distinto, un cambio. Ahí lo veo al tío Luis en primer plano, así que vamos a tener ahora el mensaje y después vamos a tener los signos entre los símbolos, para darle un cambio a la forma y también por cuestiones técnicas. ¿Sí? Así que, tío, te doy el paso a vos con el mensaje. Hola, ¿se escucha? Sí, tío, perfecto. Bueno, buen día a todos. Vamos a leer, en primer lugar, si siguen la lectura en Éxodo, capítulo 14. Vamos a tener un pensamiento en esta mañana. Éxodo, capítulo 14. Ya que luego de lo que habló anoche Lucas, nos vamos a los 10 mandamientos. Yo me gustaría hacer un resumen de lo que venimos viendo desde la salida de Egipto hasta este momento, hasta que se encuentran el pueblo en el monte Sinaí, antes que Dios le dé los 10 mandamientos al pueblo. Entonces, en primer lugar, capítulo 14 de Éxodo, el verso 11. Y dijeron a Moisés, este es el pueblo, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Ahora, capítulo 15, verso 24. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Ahora, capítulo 16, el verso 2. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. El verso 27. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron. Dios había dicho, salgan 6 días, el séptimo va a haber doble porción del maná, y el pueblo
dudando, sale a recoger. Un hermano por allí que dirige los himnos nos dijo, paracaidistas, fueron por las dudas a ver si había ese día y no había, así dijo Agustín el otro día, paracaidistas, fueron y no hallaron, porfiados desobedecieron. Capítulo 17 ahora, verso 3. Así que el pueblo tuvo allí sed y nuevamente murmuró contra Moisés. Y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Verso 7. Y llamó el nombre de aquel lugar Masa, esto es, que está abajo de la Biblia, prueba, y Meriba, rencilla. Los probó, y allí tuvieron la rencilla, el pueblo, por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová, diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Esta pregunta, hermanos, donde más se dolió no fue con Moisés y con Aarón. Esta pregunta donde más se dolió fue en el cielo. Porque el pueblo de Israel, viendo tanta maravilla y tantos prodigios y tanta gracia de parte de Dios, que a esta altura del partido hayan hecho esta pregunta, en el cielo se dolió tremendamente Dios. Hay que hacer esta pregunta y hay que tener mucho coraje para hacerla. Porque viendo todas las maravillas de lo que Dios había hecho, y ya a pesar del pueblo murmurador y tentador, está haciendo esta pregunta, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Entonces el título del mensaje en esta mañana es, le pongo fluctuantes. ¿Qué es un fluctuante? Un fluctuante es el que va de aquí para allá. Santiago dice que es como la ola del mar. Dice que semejante a la onda del mar arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Es decir, tambalea. ¿Qué es un fluctuante? Un fluctuante es uno que vacila, uno que bambolea, uno que tambalea, uno que duda. Y eso quería en esta mañana ver del pueblo de Israel, alguien que tambalea, alguien que fluctúa. ¿Estamos bien? Gloria al Señor. ¿Estamos mal? ¿Para qué esto? ¿Por qué esto? Mira qué es lo que pasó. Fluctúan. No tienen un criterio y un convencimiento, una convicción personal cada uno para decir y ni atreverse a preguntar, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Ahora, interesante, hay en Segunda Reyes capítulo 17, vamos a leer un acontecimiento, muchos tal vez lo conocemos a este acontecimiento, pero es interesante. Segunda Reyes capítulo 17, aquí hay algo que aconteció que hasta el día de hoy tiene sus consecuencias para las 10 tribus del pueblo de Israel. ¿Por qué? Dice Segunda Reyes, ¿lo tienen Segunda Reyes, capítulo 17? A ver, Hernán, que estás poniendo la mano ahí, ¿está Segunda Reyes? Sí, muy bien, ahí está. Segunda Reyes, capítulo 17. Muy bien. En concreto, verso 22. Los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo, sin apartarse de ellos. Notemos, los hijos de Israel, no Judá. Los hijos de Israel, el reino dividido. Las 10 tribus de Israel en el norte, cuya capital era Samaria, y se habían desviado a través, por lo que había hecho Jeroboam, de los dioses, de los toros, ¿se acuerdan? Estos son tus dioses, le dijo Jeroboam, y entonces Dios, al ver semejante pecado, dice... verso 22, los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo sin apartarse de ellos, hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, no los quiso ver más. Como él lo había dicho por medio de todos los profetas sus siervos, e Israel fue llevado cautivo de su tierra a Siria hasta hoy. Hasta hoy Israel está disperso en el mundo, hermanos, por no obedecer ni prestar atención a los profetas, por ser fluctuantes. ¿Por qué? Idolatraron a otros dioses,
no tuvieron temor del Señor, preguntando diariamente si estaría el Señor con ellos, idolatraban a otros dioses. Dios los quitó del medio de ellos. ¿Qué pasó luego? Verso 24, vamos a leerlo. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amat y de Sefarbaín, y los puso en la ciudad de Samaria. Es decir, que extranjeros están habitando la tierra de Israel. Notemos, hermanos, las consecuencias de la fluctuación del pueblo de Israel. Los puso en la ciudad de Samaria en lugar de los hijos de Israel y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Verso 25, aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí estos extranjeros, que no temiendo ellos al Señor, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Una consecuencia de haber leones entre medio de ellos es que posiblemente había pocos habitantes, pero acá había un problema espiritual, por el cual Dios no quería a los extranjeros y manda leones para que los exterminase. Verso 26, dijeron pues al rey de Asiria, las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley del Dios de aquella tierra. Y él ha echado leones en medio de ellos y aquí que los leones los matan, porque no conocen la ley del Dios de la tierra. Esto habla un inconverso, mezcla el inconverso, no tiene ni idea. Verso 27, y el rey de Asiria mandó diciendo, llevad allí a alguno de los sacerdotes que trajisteis de allá y vaya y habite allí y les enseñe la ley del Dios del país. Notemos. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria y habitó en Betel y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Este sacerdote que traían, lo traen del cautiverio, pero este sacerdote ya había complicado al pueblo porque decía que estos son tus dioses, no el Dios verdadero, sino que hacía errar al pueblo para que el pueblo fluctuase en pesar de quién era Dios o idolatraba a los toros. También equivocado, fluctuante. Verso 29. Pero cada nación se hizo sus dioses y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. Los de Babilonia hicieron a Subbekot, una diosa. Los de Cuta hicieron a Nergal, el señor de los muertos era. Los de Amat hicieron a Sima, en realidad un verdadero demonio. Los sabeos hicieron a Nibás y a Tartac. Y los de Sefarbaín, notemos, quemaban sus hijos en el fuego para adorar a Adramelech y a Anamelech, dioses de Sefarbaín. Esto, hermanos, no era en Babilonia, esto era en Samaria, tierra de Dios, el pueblo de Israel, que ya había sido llevado a un cautiverio. Esto se hacía allí en Samaria. Verso 32, miren, temían a Jehová por las dudas de los leones, temían a Jehová. E hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. 33. Temían a Jehová y honraban a sus dioses, fluctuaban. Vamos a temer a Dios por causa de los leones, pero nosotros tenemos nuestro Dios, según la costumbre de las naciones donde habían sido trasladados. Verso 34. Hasta hoy hacen como antes. Ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel, con los cuales Jehová había hecho pacto. ¿Nos acordamos anoche el pacto del Antiguo Testamento? Y les mandó diciendo, no temeréis a otros dioses, ni los adoraréis, ni les serviréis, ni les haréis sacrificios. Mas a Jehová, que os sacó de tierra de Egipto con grande poder y brazo extendido, a este temeréis, y a este adoraréis, y a este haréis sacrificio. Es lo que pedía el Señor, obediencia. Los estatutos y derechos y ley y mandamientos que os dio por escrito, cuidaréis siempre de ponerlos por obra, y no temeréis a dioses ajenos. No olvidaréis el pacto que hice con vosotros, ni temeréis a dioses ajenos.
Mas temed a Jehová vuestro Dios, y Él os librará de mano de todos vuestros enemigos. Verso 40. Subráyenlo si quieren. Pero ellos no escucharon. Antes hicieron según su costumbre antigua. Así temieron a Jehová aquellas gentes y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos. Y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. Es decir, esta gente tenía una forma híbrida de religión. Temían a Dios por los leones, pero amaban a sus dioses. Amaban a sus ídolos, tremendos ídolos, que se estableció en el pueblo de Israel, en la tierra de Israel, donde Dios había aconsejado. Después vamos a leer, cuando termine de armar el tabernáculo, lo que primero pide el Señor: librarse, guardaréis de no aplicar a los ídolos, ningún corazón se aplique a los ídolos, guardad, guardad, guardad. Era el pensamiento de Dios para con el pueblo de Israel. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Fluctuaba de aquí para allá, como ondas del mar, iba de aquí para allá, fluctuantes. Y entonces este pueblo nos da un ejemplo: eran inconversos. Era gente que conocía al Señor por error de un sacerdote, pero temían al Señor para que quite los leones. Pero yo hago la mía, yo sigo a mis ídolos, y a una extrema idolatría, porque leer la historia de los dioses, lo que hacían, es algo espantoso. Si hoy nos espanta algún pecado, ya en esa época existía pecados que a los ojos de Dios era un pecado tremendo. Y entonces esto nos enseña y nos da una pauta de cómo fluctuaba esta gente. Vamos a temer a Dios, pero nosotros amamos a nuestros ídolos. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Dice el apóstol inspirado allí, verso 9, 4:9 de Efesios, muy conocida la escritura, y eso de que subió el Señor, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y Él, el Señor, se encargó, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, un servicio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Verso 13. ¿Para qué? Para cumplir 4 metas, hermanos. Hasta que todos, no los evangelistas, no los profetas, no los maestros, sino que todos los que estamos en imagen acá a través de esta plataforma, todos, hermanos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, primero. Segundo, al conocimiento del Hijo de Dios. Tercero, a un varón maduro, a un varón perfecto, a un varón de convicciones personales obtenidas en la Biblia que no nos van a hacer cambiar en absoluto ni fluctuar. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar, estratagemas es el uso del juego de dados, y el hombre trata de tirarlos de alguna manera para engañar a los que están absortos en el juego, estratagemas, buscan formas engañosas de cómo engañar, de que los dados caigan a favor del que lo está emitiendo, eso es estratagema. Que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor,
crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. De Cristo todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Concluyo el pensamiento resumiendo 2 mensajes. Hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo, al infinito de Cristo, a la plenitud. ¿Se acuerdan de Agustín? De su plenitud tomamos todo y gracia sobre gracia, de su plenitud. La vida del creyente que no fluctúa es porque hay una plenitud de Cristo. La vida del creyente que no fluctúa es porque hay una convicción de esta palabra viva que nos dijeron el otro día, palabra viva y eficaz, y que enseña, que redarguye, que da convicción, que convence, que instruye para que el hombre sea maduro, perfecto, no fluctúe. Y entonces reúno el mensaje de la plenitud de Cristo que nos hablaban el otro día con lo que nos dijeron en el último punto el domingo. Cristo, la roca satisfaciente. ¿Se acuerdan, hermanos? Cristo, la roca satisfaciente. La mayor satisfacción del creyente para no fluctuar está en Cristo. La mayor satisfacción, miren, yo hago un ejemplo muy estúpido. Perdón la palabra, miren, si anoche perdía a Messi, lo enterraban a Messi, no quisieran que ni entre Messi a la Argentina ni vuelva Di María. Hinchas fluctuantes. Pero como anoche ganó Messi, ¿qué? Lo tienen todo allá arriba. Lo tenemos todo allá arriba, a Messi, a todo el mundo. ¿No? Ahora, hermanos, esto no tiene nada que ver con aquello que se vivió, no tiene nada que ver. Esta es la vida del creyente que no fluctúa. Cuando Cristo es la roca satisfaciente, nos decían el miércoles. Entonces se ocuparon en buscar de Cristo satisfaciente, roca de nuestra salvación, roca que fortalece, Cristo la fortaleza nuestra, la fortaleza de la estabilidad, nos decían, la roca de refugio, la roca de satisfacción. Hermanos, ¿a quién venimos a adorar en esta mañana? A nuestra roca. Cuando nosotros aprendamos ciertísimamente de no fluctuar entre lo que estamos viviendo y con nuestro Señor, ciertamente que va a haber una verdadera adoración, una absoluta dependencia del Señor. No fluctuante, eso quiero dejarlo, que meditemos en este día en esto, no fluctuar. ¿Me va bien? Alabado sea el Señor. ¿Me va mal? Preguntamos, ¿está el Señor con nosotros? No sea esta nuestra pregunta, sino que nosotros satisfagamos nuestra alma permanentemente en la roca que es nuestro Salvador. Partimos el pan, tomamos la copa, hacemos digna memoria de nuestro Salvador hasta que Él venga a buscarnos. Que el Señor bendiga su palabra. Gracias, tío, por el mensaje muy claro. Una manera de estar seguros o de no fluctuar es esto que estamos haciendo, venir a recordar a nuestro Salvador, no olvidarnos de Él, hacer memoria, y el Señor así lo dispuso, ¿no? De una manera continua. Cada primer día de la semana, hacerlo de esta manera, porque si no nos olvidamos, nuestra mente divaga en otras cosas, cambia las prioridades, y enseguida nos vamos por otros rumbos. Bueno, ahora para continuar, vamos a cantar, vamos a hacer así, himno, oración y símbolo. Vamos a cantar el himno 508, el tío Hugo después va a tener una oración y participamos del PAM. Después vamos a cantar el himno 434, que Agustín los va a proyectar. Henry va a tener una oración por la copa y después participamos por la copa. ¿Sí? En
primer lugar vamos a cantar el himno 508. Agus, si querés empezar a proyectarlo, es un himno también muy conocido. Venid y celebrad a Cristo quien llevó cautiva la cautividad, y estas nuevas proclamad. Jesús resucitó, Jesús resucitó. La lucha ha ganado, grata y gloriosa noticia. Sí, Cristo ha resucitado y pronto en su gloria vendrá. Himno 508. Venid y celebrad a Cristo quien llevó cautiva la cautividad, y estas nuevas proclamad. Jesús resucitó, Jesús resucitó. La lucha gloriosa noticia, si Cristo ha resucitado y pronto en su gloria vendrá. La muerte no venció al Salvador Jesús, quien a sí mismo se humilló y por nosotros padeció la muerte de la cruz, la muerte de la cruz. La lucha ha ganado, grata y gloriosa noticia, si Cristo ha resucitado y pronto en su gloria vendrá. Allí sentado está el sacerdote fiel, su obra terminada ya, él intercede siempre allá por los que creen en él, por los que creen en él. La lucha ha ganado, grata y gloriosa noticia, si Cristo ha resucitado y pronto en su gloria vendrá. Él mismo volverá, pues su palabra es fiel y su promesa cumplirá, pues nuestros cuerpos cambiará a semejanza de él, a semejanza de él. La lucha ha ganado, grata y gloriosa noticia, si Cristo ha resucitado y pronto en su gloria vendrá. Padre que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, la reunión que podemos tener. De alguna manera, Señor, tu Espíritu sigue obrando en la iglesia, permitiéndonos en todos estos momentos difíciles congregarnos solo al nombre del Señor y escuchar tu palabra bendita, precisa, eterna, que si la atendemos no fluctuaremos en nuestros pensamientos de tu redención, de tu gloria, de tu salvación en Cristo, y por eso te bendecimos y agradecemos este momento. Ahora queremos partir el pan, participar de él. Aún de esta manera lo hacemos para tu gloria y en memoria de nuestro Señor,
recordando que Él entregó su cuerpo a los malhechores y fue molido por nuestros pecados. Bendícenos, Señor, al partir el pan. Bendice el pan que vamos a partir y la comunión de tu pueblo señalada en este acto. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Un día que el cielo sus glorias cantaba, un día que el mal imperaba más bien, descendió Cristo y nació de una virgen, y aquí morando mi ejemplo fue él. Vivo me amaba, muerto salvóme, y en el sepulcro mi mal enterró. Resucitado es mi eterna justicia, un día viene, pues lo prometió. Un día llevaronle al monte Calvario, un día clavaronle allí en la cruz. Pena y dolores sufrió y la muerte, por redimirme potente Jesús. Vivo me amaba, muerto salvóme, y en el sepulcro mi mal enterró. Resucitado es mi eterna justicia, un día él viene, pues lo prometió. Un día dejaronle solo en el huerto, un día la tumba su cuerpo abrigó. Ángeles sobre él guardaban vigilia, mientras el dueño del mundo durmió. Vivo me amaba, muerto salvóme, y en el sepulcro mi mal enterró. Resucitado es mi eterna justicia, un día él viene, pues lo prometió. Un día la tumba ocultarle no pudo, un día su espíritu al cuerpo volvió, y de la muerte ya había triunfado, y a la diestra de Dios se sentó. Vivo me amaba, muerto salvóme, y en el sepulcro mi mal enterró. Resucitado es mi eterna justicia, un día él viene, pues lo prometió. Padre que estás en el cielo, Señor, gracias una vez más, Señor, te damos por este día, por tu gracia, por tu amor, que podemos juntarnos, Señor, para celebrar la cena a través de
en medio de tu sangre derramada a nuestro favor, Señor, allí en la cruz, símbolo de la comunión de la sangre de Cristo. Te pedimos tu bendición. Bueno, llegamos al final de la Cena del Señor. Vamos a terminar con una oración. Bendito Padre que estás en el cielo, Señor, te damos gracias por habernos permitido, Señor, celebrar una vez más la Cena del Señor, recibir tu palabra, Señor, que es nuestro alimento espiritual. Ayúdanos, Señor, como escuchamos, a no ser fluctuantes, a mantener nuestros pies, Señor, en la roca inconmovible, donde encontramos nuestra firmeza, nuestra fortaleza. Ayúdanos así, Señor, a no desviar nuestra mirada de nuestro Señor y Salvador, para así llevar una vida agradable a ti, y de esta manera, Señor, llevar nuestro día a día, estando expectantes, sabiendo que nuestro Señor Jesucristo en cualquier momento viene a buscarnos. Ayúdanos así a llevarte gloria en nuestra vida cotidiana, y de esta manera, Señor, también personas que aún no han aceptado al Señor Jesucristo como Salvador, que aún no tienen la seguridad de la salvación, puedan también ser alcanzados por tu misericordia. Te agradecemos todo esto, Padre amado. Pedimos tu bendición en esta semana que inicia, para que así también nos sigas acompañando y bendiciendo, Señor, a cada uno de nosotros. Te agradecemos todos por este hermoso tiempo que pudimos compartir. En el santo y bendito nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.